En este video trataremos de resumir el proyecto de apropiación y resignificación de la cultura vernácula, que es un proyecto transversal de la institución educativa Ernestina Pantoja del casco urbano del municipio de Tamalameque. Tamalameque es un pueblo de 17.000 habitantes y la escuela nuestra tiene tres sedes, eh, 783 estudiantes y 35 docentes. Quiere decir o debo decir que en el bachillerato no tenemos sedes. Ojalá el foro sirva como un grito, como una ayuda, como para llegar este pedido a las instituciones gubernamentales para que nos ayuden a la consecución de la sede. Trataremos de explicar todo a través de videos, pequeños cortos de videos más bien, fotografías y un poco de narración. Con ustedes, el proyecto. El proyecto inicia con la lectura de los textos del compañero Diógenes Armando Pino Ávila, que ha escrito 4 libros con la temática tamalamequera y los hemos tomado como pie para iniciar nuestro proyecto. El primer texto es Tamalameque, Historia y Leyenda, una especie de popurrí sobre la cultura local. El segundo texto es La Tambor Universo Mágico, un compendio más que todo del folclore nuestro. Agua de Tinaja son unos cuentos donde se recrea las costumbres y leyendas del pasado. Y por último, La Noche de los Mil Arcoíris, que es un libro escrito para niños y para adultos. Bueno, ya en la práctica de aulas, en las diferentes áreas vimos personajes, vimos plantas, bailes cantados, medicina tradicional, leyendas, espantos, tradiciones, costumbres. Y nos detuvimos precisamente en los personajes y haciendo la transversalidad entre la cátedra afro y español, les enseñamos a hacer entrevistas, a utilizar la cámara, a lo que era una toma en picado, en primer plano, segundo plano, lo que era el zoom, etcétera. Y le dimos esas alas y le dijimos, bueno, a la calle a entrevistar personajes. Esta que les vamos a presentar hoy la escogimos porque nos pareció importante por la fuerza del personaje escogido para la experiencia y por la habilidad que tuvo la niña para hacerlo. Esta es una entrevista que se hizo hace 2 años y medio o 3 años. Ya esta muchacha terminó el bachillerato. Buenas tardes, nos encontramos aquí con el señor Jairo. Él sabe algunas historias acerca de Tamalameque. Buenas tardes, señor Jairo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo me la ayudo? ¿En qué les puedo servir? Nos dijeron que usted sabía unas historias de aquí de Tamalameque, como Madremonte, entonces queremos que usted nos hable algo acerca de esa historia, dónde fueron los hechos y cómo ocurrió. Bueno, resulta y pasa que una vez viniendo de Tamalameque para el campo, iba yo, vamos a poner que sea yo, en una comparación. Y resulta y pasa que al llegar un puente, venía borracho. Entonces cuando venía ahí en ese estado de embriaguez, al llegar el puente me encuentro una mujer. Como a las 6 de la tarde, una mujer con el cabello echado hacia adelante. Y yo apenas la vi, como yo soy un hombre que a mí me gustan mucho las mujeres, ¿para qué? No lo voy a negar. Comencé a echarle besitos y a echarle piropitos. Y la mujer directamente, yo le preguntaba, pero ella no me contestaba nada, sino que callada, callada. Hombre, yo tanto enamorar a la mujer cuando yo le miro hacia abajo de los pies. Y lo primero que le doy a las mujeres son espuelas como gallos. Y yo enseguida fui de para atrás, de para atrás, de para atrás. Se me fue pasando la borrachera cuando yo veo que es una madremonte. Y yo no estuve más tiempo, sino que correr y me fui se metiendo esa mujer atrás. Hombre, cuando yo iba en carrera venía esa mujer atrás de mí y yo menos mal que yo encontré una poza y ¡tum! Me tiré a la poza. Sí, yo me tiré agua al pecho. Cuando llegué aquí me dice la mujer, anda y agradece que contrates esa poza. Ay, si no te iba a enseñar a respetar para que enamoraran los caminos. Y yo le dije, anda, agradece que, te decía, que si te descuidas te vomito. Ah, El colegio Ernestina Pantoja está dentro de la jurisdicción del municipio de Tamalameque Cesar en el casco urbano. Y San Miguel de las Palmas de Tamalameque, como realmente se llama nuestro municipio en forma histórica, está inserto en la subregión denominada
la depresión momposina. Quiere decir esto que tenemos una cultura riana, una cultura anfibia, una cultura del río. Aquí vale la pena aclarar que si bien estamos dentro del departamento del Cesar por cuestiones políticas y geográficas, pero culturalmente toda nuestra cosmovisión, todo nuestro sentir, toda nuestra cultura y toda nuestra tradición es del río. Por lo tanto, lo nuestro no es el vallenato, sino las tamboras, sino el baile cantado. Aquí le vamos a dejar una muestra de fotografías y de videos sobre el particular. Grupo de tambor infantil de la Escuela General Santander. El ritmo de tambora, tambora, mi viejo pueblo. Oh, Tambalamé, qué paraíso del olvido. Todo tu pueblo es Esta labor paciente y tesonera nos llevó también a la lectura. Primero nos pusimos, porque los profesores participaban en ello, la lectura de los cuentos tradicionales, la investigación de precisamente esos cuentos tradicionales de Juan Pedro Manuelito, que tenía los 3 perros, cuentos que usaban nuestros abuelos. Luego leyeron la realidad del municipio, contextualizaron. Y por último los llevamos a leer en una metodología que me tocó inventarme en ese momento, que era lea lo que quiera y como quieras. Por ello ustedes ven a los niños acostados, sentados, uno en el hombro del otro, o en los toboganes, en un barquito que hay ahí, pero leyendo precisamente a su antojo, a su gusto. Porque la idea no es que lean lo que el profesor quiere, sino lo que ellos quieran leer mientras se acercan a la lectura y se enamoran de ella. Verán ustedes las fotografías del proceso. Consecuente con el título del proyecto, pues hemos estado rescatando y resignificando todas nuestras tradiciones. Entre ellas las tradiciones festivas, es decir, algunos números que se hacían en las novenas de la fiesta del Santísimo Cristo, como la carrera en costalado, como la carrera de huevo en cuchara, como la carrera de limones, la puerca pelada, el gallo enterrado, en fin, y una que hemos tomado de muestra, que es el de la vara de premio. Naturalmente se hizo pequeña la vara para evitar cualquier problema con los niños. Se hizo a la altura de los niños para que ellos pudieran, los más grandecitos subirse, o los más osados subirse, y los más pequeños observaran en qué consistía ese juego. En este apartado de juegos, rondas y arrullos de cuna, los profesores de artística y de educación física, o los profesores de aula que les correspondía el curso, tuvieron el cuidado de, primero que todo, ponerlos a investigar con los abuelos, con los mayores, qué juegos y qué rondas se jugaban en el pasado. Y con las mamás y las nanas, averiguar cuáles eran los arrullos o cantos de cuna que utilizaban en ese entonces. Y bueno, se hizo el aniversario del colegio y se tomó como temática juegos, rondas infantiles del pasado. Y para ellos, como el espacio en el video es demasiado corto, tomamos una sola, que es el pajuil pajuil, que es uno de los juegos o rondas infantiles que se utilizaban en el pasado. La intención es que no se pierda la tradición,
que no solo es la tablet o el celular para los niños, sino que hay unas formas sanas y divertidas de utilizar el ocio libre, el ocio recreativo, o además enseñarles también de que hay un ocio productivo que es el de la lectura. Observen ustedes.